Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gozo realmente poder compartir los viernes la palabra del Señor y permitirle a Él que edifique nuestras vidas por medio de su palabra. La verdad es que estamos viviendo en una etapa de la era de la iglesia muy importante y con muchos retos. Esta es la etapa previa al gran avivamiento, justo antes de la segunda venida del Señor. Y cuando uno lee en Mateo 24 la descripción de estos eventos previos a su venida, el Señor Jesús comienza esta descripción de eventos con la advertencia de que no nos dejemos engañar. Luego continúa describiendo varios eventos que van a suceder, da una lista de todo y menciona que va a aumentar la iniquidad y que el amor de muchos se va a enfriar. Y enfatiza en la importancia de la perseverancia y de que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Leamos estos dos versículos que son los que nos dan un poco de luz ahorita. Mateo 24, versículos 12 y 13. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El amor de muchos se enfriará. Y esa es una frase que a mí siempre me pone esa banderita roja. Porque amar es una decisión. Y cuando uno descuida una relación, muy probablemente ese amor se va a enfriar. Si uno descuida la relación, se enfría el amor. Y tal vez por eso es que el Señor Jesús nos anima a perseverar. Dice, el que persevere hasta el fin. Va a aumentar la iniquidad en el mundo. Eso ya lo estamos viendo. Y los cristianos vamos a tener que esforzarnos mucho para perseverar y cuidar nuestra relación con el Señor para que nuestro amor no se enfríe, para que no nos pase lo que les pasó a los de la Odisea que abandonaron su primer amor. En noviembre del año pasado compartí un mensaje respecto a no olvidar lo que el Señor nos dice, ya que esa es una de las estrategias del enemigo para que descuidemos nuestra relación con el Señor y nos apartemos de la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Hoy quisiera en cierta manera
retomar el tema de lo que el Señor nos dice, de las promesas que Él nos da y de la importancia no solo de creer lo que Él nos dice, sino también de no darnos por vencidos, la importancia de esperar y perseverar. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Vamos a usar esta cita como el centro y la base para el mensaje de hoy de no darnos por vencidos. Aquí en este versículo de Hebreos vemos dos cosas muy importantes. Primero, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe en Él. Es por medio de la fe que Él nos da que podemos hacer su voluntad. Porque tener fe es ir más allá de nuestra capacidad humana. Y segundo, es que cuando nos acercamos a Él, cuando lo buscamos, no solamente debemos creer quién es Él, que Él es Dios, sino que también debemos creer que Él nos va a remunerar, que Él nos va a recompensar o galardonar por el hecho de buscar su presencia, de buscar su rostro y de procurar agradarlo a Él. Porque cumplir sus promesas es parte del carácter de Dios. Es quién es Él. Uno de sus nombres es fiel y verdadero. Él no es hombre para que mienta. Él es un Dios fiel que siempre, y escuchemos bien esto, siempre va a recompensar a los que buscan su rostro. Es parte de su carácter, de su bondad y de su fidelidad. Necesitamos creer en Él sin importar las situaciones por las que estemos pasando, sabiendo que el propósito es que Él se mueva en nuestra vida, ya que está haciendo algo bueno en nosotros y básicamente nos va a recompensar. El Señor le dijo a Abraham: yo soy tu galardón sobremanera grande. El Señor siempre premia a los suyos. Está el concepto, yo lo he oído varias veces, de que debemos amar a Dios sin esperar nada a cambio. Ese amor desinteresado. Y la verdad, sí y no. Porque, por ejemplo, a las personas sí debemos amarlas y darles sin esperar que nos devuelvan nada. Todo lo que hacemos por lo demás lo debemos hacer en forma desinteresada. Pero Dios es distinto. Él da, y Él da abundantemente, así como le dijo a Abraham, galardón sobremanera grande, porque esa es su naturaleza, es quién es Él, y de Él sí podemos esperarlo todo, o sea, podemos esperar todo y un poco más, porque Él es Dios y su naturaleza es desbordarse de bendiciones y de galardones para con sus hijos. Claro, nosotros lo amamos y no debemos, nuestro amor no debe depender de si hay o no hay, pero debemos saber que aunque no, aparentemente no esté pasando nada, Dios es fiel y Él siempre va a cumplir y Él siempre nos va a dar. Un ejemplo negativo para ilustrar esto lo vemos en la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Este amo le da talentos a sus siervos, diferente número, y este hombre que solo recibió un talento, él no lo usó, porque le dijo a su amo: es que tú eres un hombre duro, y entonces me dio miedo usar lo que me habías dado. Él pensó que no valía la pena, porque no iba a obtener nada a cambio. Él no conocía a Dios, no entendía de que Él no solo es Dios, sino que también es galardonador de los que buscan su rostro. Y nosotros no queremos ser como ese hombre que enterró su talento. Hebreos 11 está lleno de ejemplos de personas que le creyeron a Dios, que lo conocían y que por tanto sabían bien que los iba a recompensar de alguna manera, aunque ellos atravesaran por las pruebas más difíciles. Estaban plenamente convencidos de que Dios iba a cumplir lo que les había prometido. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos
estas personas que están listadas ahí en Hebreos 11, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Vemos aquí el testimonio de estos hombres y mujeres que aceptaron y recibieron lo que Dios les dijo y lo creyeron de todo corazón. Abraham, Noé, Moisés, Rahab, Sara y los demás de esta lista creyeron que si veían a Dios y le creían, iban a recibir de Él. Y creían también que en cada prueba había un propósito y que hay una razón en cada quebranto en nuestra vida. Vamos a ver poquitos ejemplos de estos héroes de la fe de Hebreos 11. El primero es Abraham, la fe de Abraham. Nuestro padre Abraham fue un hombre de fe que entendía las promesas y la bendición de Dios. Y ya sabemos que Abraham significa padre. Y en la cultura judía, un nombre era más que simplemente una descripción. Más bien era la esencia de la identidad de una persona. Y pensemos, vayamos en el tiempo y pensemos en Abraham, y cuando alguien lo conocía y por primera vez, estaba esta idea de, bueno, eres un padre porque te llamas Abraham. Y debe haber sido difícil para él tener ese nombre sin tener hijos. Debe haber experimentado la vergüenza de la expectativa de que debería tener hijos y no los tenía. Pero lo que sí tenía Abraham era promesas. Y nosotros también tenemos promesas, tanto para nuestra iglesia como para nuestra vida y nuestra familia. Esta iglesia ha recibido muchísimas promesas de parte de Dios. Y debemos siempre recordar esas promesas, sin importar cómo se vean las cosas en lo natural. Tenemos promesas muy preciosas. Abraham tenía la promesa de que tendría un hijo, y el testimonio de Abraham lo vemos en Romanos 4, del 17 al 21, y voy a leer la Biblia de las Américas. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Abraham creía quién era Dios y también creía que es remunerador de los que contemplan su rostro y lo buscan. Creyó que lo que Dios le había dicho era verdad y lo glorificó por eso. Y esta es una de las claves para tener un corazón que cree, darle la gloria a Dios en todo. Abraham estaba glorificando a Dios antes de recibir la promesa. Se fortaleció en la fe y no titubeó en incredulidad y glorificó a Dios porque él sabía que recibiría esa promesa que Dios le había dado. Nosotros debemos ser cristianos que le dan la gloria a Dios en todo, aun cuando estemos atravesando por el fuego. Nuestra alma todo el tiempo está diciéndonos cosas, pero nuestra alma, y créanme esto, se los digo por experiencia, es la peor consejera que podamos tener. Nuestra alma nos va a estar diciendo cosas como, ay, no hombre, date por vencido ya, estás muy cansado. No, esto es muy difícil. No, la verdad, Dios te está pidiendo demasiado, tú ya diste mucho. ¿Será que vale la pena dar más? No, ya antes te decepcionaste. ¿Por qué vas a creerle otra vez? Muchas veces estamos peleando contra estos pensamientos que están en nuestra alma. Y esto provoca que no le creamos al Señor. Y el remedio para esto es
glorificar el nombre del Señor en todo tiempo y recordar lo que Él ya nos ha prometido. En el Salmo 42:5 vemos una declaración de David que a mí la he usado muchísimas veces. Él dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Alabar al Señor y gozarnos en Él es algo que podemos hacer a pesar de cualquier cosa que estemos sintiendo o atravesando. Cuando creemos y nos regocijamos, podemos levantarnos y estar por encima de nuestra alma, por encima de nuestras emociones. Es un clamor de nuestro espíritu: Señor, yo creo y me voy a regocijar en ti, porque tú cumplirás lo que me has prometido. Uno solo puede alabar al Señor y gozarse en Él si uno cree quién es Él, si uno lo conoce, si uno sabe que Él es bueno y que es fiel y que es nuestro Padre. Y a veces Él puede prometernos algo, pero pasan años antes de que se cumpla esa promesa. ¿Y qué es lo que nos va a sostener durante ese tiempo? ¿Qué nos va a mantener aferrados a esa promesa, a esa palabra que Dios nos dio? Pues que esperemos en Él y que nos regocijemos en Él, en quién es Él, que le creamos y que estemos completamente convencidos de quién es Él. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Habacuc. Creo que es una cita que ya conocemos bien. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Esta es una situación muy difícil y deprimente en la que está este hombre. Sin embargo, ¿cuál es su reacción ante este cuadro devastador? Pues el versículo 18 vemos cuál es su reacción. Él dice: con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Él decidió regocijarse y creerle al Señor. ¿Y cómo lo logró? Leamos el siguiente versículo, Habacuc 3:19. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de ciervas y por las alturas me hace caminar. Él se puede regocijar porque el Señor es su fortaleza. Él depende del Señor. Y el Señor es quien lo hace caminar por las alturas. Lo levanta y lo pone por encima de la prueba por la cual está atravesando, sentado en los lugares celestiales. Y cuando tenemos un corazón como este, Dios nos levanta. Y entonces, cuando Dios hace eso, podemos ver desde su perspectiva. Y cuando vemos desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Y yo creo que todos hemos experimentado esto. Y el Señor es tan bueno y tan fiel que cuando nos proponemos regocijarnos y alabarlo como lo hicieron Habacuc, como lo hizo Abraham, como lo hizo David, podemos levantarnos y recibir la fuerza que necesitamos para permanecer. Regocijarnos y alabarlo es algo que podemos decidir hacer. Otro ejemplo de Hebreos 11 es Job, este hombre, la paciencia de Job. Como sabemos, Job pasó por una prueba muy difícil, muy intensa y muy larga. Pero por medio de esa prueba, Job aprendió a ser paciente. Bueno, aprendió muchas cosas, pero una de las cosas que aprendió fue a ser paciente. Y así lo dice la Escritura. En Santiago 5:11 se refiere a la paciencia de Job. Él aprendió a soportar y a permanecer hasta el final, como leímos la cita de Mateo. En Hebreos 10:36 dice que las promesas solamente las podemos recibir por medio de la paciencia. Tenéis necesidad de paciencia. Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la paciencia, en realidad, la definición, si buscamos en Strong, si buscamos en el diccionario, paciencia es soportar
sobrellevar, aguantar, resistir, permanecer, mientras atravesamos por las circunstancias que el Señor ha permitido que vengan a nuestra vida. Esas circunstancias difíciles, esas personas difíciles que han venido a nuestra vida. En Job 23 vemos el testimonio de Job mientras él estaba atravesando por la prueba por la que atravesó. He aquí me adelanto. Job 23, del 8 al 9 vamos a leer. He aquí me adelanto, y él no está allí. Retrocedo, pero no le puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Job está en una situación en la que no siente la presencia de Dios. No ve a Dios. Lo que siempre ha hecho para poder entrar en su presencia esta vez no está funcionando. Pero veamos cómo está el corazón de Job. Los versículos 10 y 11 de Job 23. Pero él, o sea, el Señor, sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Este versículo en realidad es hermoso, porque creo que todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que el Señor está muy lejos y que no nos está escuchando. Pero Job dijo, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo escuche, yo sé que Él sí me ve a mí y sabe qué es lo que está haciendo en mi vida. Y está haciendo algo bueno. Y cuando salga de esto, voy a ser como el oro, voy a estar purificado. Voy a tener más de la naturaleza de Cristo en mí. Cuando estamos pasando pruebas y no sentimos la presencia del Señor, puede ser que nos sintamos muy solos. Pero debemos levantarnos y decirle al Señor, Señor, tú me ves. Tú me ves. Yo tengo la certeza de que lo que tú estás haciendo en mi vida y en mis circunstancias es algo bueno. Y la única manera en que el oro sea purificado es cuando ese oro se queda en el fuego. El oro hay que ponerlo en el crisol, en el fuego. Y el oro tiene que estar ahí hasta que la obra se complete. Tenemos que quedarnos hasta que el Señor pueda ver su imagen reflejada en nosotros. Tenemos que resistir. Y esta es otra forma práctica en la que demostramos que creemos en Dios. Resistimos. Soportamos y nos quedamos en ese lugar donde el Señor nos ha plantado. Nos quedamos allí hasta que sea Él el que nos saque porque la obra ya fue terminada. La promesa que Dios nos da está íntimamente conectada con mantenernos en el centro de su voluntad. Está conectada con permanecer en el lugar que Él quiere que nosotros estemos. No podemos salirnos de nuestras pruebas, o sea, salirnos físicamente de ese lugar en el que el Señor nos dijo que nos quedáramos y suponer que vamos a recibir sus bendiciones. No funciona así. Estas dos cosas van de la mano. Debemos permanecer en el lugar que el Señor nos ha dicho que estemos, aún cuando en ese lugar haya fuego. Porque eso es exactamente lo que necesitamos para recibir la promesa. Muchas veces lo que necesitamos para recibir la promesa es el fuego de Dios en nuestra vida. Porque esa dificultad, eso de lo que nos queremos salir, es exactamente lo que necesitamos para recibir la promesa, esa circunstancia, esa persona, ese lugar. Necesitamos creer que hay un propósito. Necesitamos tener un corazón como el de Job, que reconoce que esa obra de fuego es necesaria en nuestra vida. A veces sentimos el fuego, la presión, el calor, y sentimos que nos vamos literalmente a chamuscar y a volver cenizas. Y en cierta forma es cierto. Pero Isaías nos dice que ese no es el fin de toda esta situación. Leamos Isaías 61, versículo 3. Para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto,
manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Nuestro Dios es galardonador en todas las etapas de nuestra vida. Y Él lo que hace es un intercambio divino con nosotros, porque Él nos da, o sea, nosotros entregamos y Él nos da también. ¿Y qué nos da según Isaías? Pues en vez de nuestras cenizas, Él nos galardona con una diadema. En vez de luto, Él nos galardona con alegría. En vez de un espíritu abatido, en esos momentos en los que estamos desanimados y presionados, en la medida en la que atravesamos con fidelidad, confiando en Dios, Él nos recompensa con un manto nuevo, con un manto de alabanza, con una nueva unción. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Isaías nos lo dice, para que seamos árboles, robles de justicia, plantío de Jehová, para que Él sea glorificado en nuestra vida y a través de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Así que para soportar las pruebas y permanecer, debemos creer que el Señor va a hacer este intercambio divino, porque Él lo va a hacer. Otro ejemplo es Ruth. Estos héroes de la fe, la perseverancia de Ruth. Conocemos la historia de Ruth. Ruth fue una moabita que dejó todo lo que tenía para seguir a su suegra Noemí a la tierra de Israel, a un pueblo que tenía una promesa. Y lo más probable es que ella se sentía muy insignificante en Israel. De hecho, así lo dijo, hablando con Booz, se le dice, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? O sea, no me tienes que notar. Así era su corazón. Ella se daba cuenta de que no la notaban, pero probablemente ella no necesitaba que los demás la notaran. Ella estaba tratando de ser fiel, aunque en lo natural ella no tenía esperanza para el futuro. De hecho, Noemí le dijo que Noemí, su suegra, no podía darle un futuro, no podía darle otro hijo. Pero Ruth, de todos modos, se fue con Noemí a Israel, porque estaba convencida en su corazón de ese Dios a quien Noemí servía. A veces podemos estar pasando por una prueba y sentirnos muy solos, aunque estemos rodeados de otras personas. Hay pruebas que son muy personales, que solo son entre Dios y nosotros. Y otros no pueden entender por lo que estamos pasando. Ahora, es normal, no necesariamente todos tienen que entenderse unos a otros, todos nos tienen que entender nosotros a los demás. Pero saben, Dios sí entiende, siempre. Dios sabe y entiende. No estamos solos, nunca estamos solos. Y aunque Ruth haya sentido que nadie la notaba, había alguien que la veía y que la cuidaba y se preocupaba por ella. Booz estaba allí. Vamos a leer Ruth 2, del 8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, tampoco pases de aquí, sino que quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, porque he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en la tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Saben, así es el Señor. Vos es un reflejo del Señor. Él nos ve y nos cuida en todo momento. Aún más cuando estamos pasando por pruebas, con nuestros ojos puestos en Él. Y Booz le contestó a Ruth, en Ruth 2, los versículos 11 y 12. Y Booz le respondió y le dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Miren las palabras de Booz. Esto nos dice mucho de la relación que Ruth tenía con el Señor. Ella encontró su refugio, su paz y su consuelo bajo las alas del Altísimo.
Y Booz lo sabía. Él conocía el testimonio de ella. Por eso le dijo que el Señor iba a recompensar su obra por lo que había dejado atrás y porque estaba dispuesta a confiar en el Señor. Sabemos que el Señor bendijo a Ruth de muchas maneras, con un esposo, un buen esposo, Booz, con un hijo, y como parte, ella y su descendencia formaron parte del linaje de Cristo. Es grande la recompensa que ella recibió aquí en esta tierra. Ahora, no siempre recibimos las recompensas que el Señor tiene para nosotros en esta tierra. Como leímos en Hebreos 11, muchas veces no la vamos a recibir sino hasta que estemos en la eternidad. Pero Ruth sí vio la recompensa y Noemí también vio la recompensa. Y así es el Dios a quien servimos. Él da en abundancia. Él puede ir mucho más allá de lo que nosotros podamos siquiera imaginar o pedirle. Leamos Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la que obra en nosotros. Consideremos esto, hermanos. No tenemos ni idea de lo que Dios tiene para nosotros. Mucho más abundantemente. Increíble lo que el Señor tiene para aquellos que están dispuestos a esperar, que están dispuestos a creer, que lo buscan, que se regocijan en Él, que lo alaban sin importar qué pase y que confían en Él. Ahora, ¿quiénes son estos que experimentan a Dios como el galardonador? Leamos Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Los que reciben el galardón son los que no se cansan, no se dan por vencidos. Y aquí tenemos una advertencia que debemos ponerle atención. ¿Cansarnos de hacer el bien es posible eso? Porque si no mantenemos nuestra mirada en el Señor para recibir de Él la fortaleza, sí podemos cansarnos y soltar las promesas que Él nos ha dado. En esto debemos ser muy cuidadosos. A veces estamos tan ocupados haciendo todo lo que tenemos que hacer que comenzamos a olvidarnos de quién es Dios en realidad y de las promesas que Él nos ha dado. Pensemos en Esaú. Esaú tenía problemas. Él no era un buen hombre. Pero al final de Génesis 25, cuando él regresaba de trabajar en el campo, él dijo, estoy cansado, agotado. Y estaba tan cansado que cuando su hermano Jacob le ofreció el guisado a cambio de la primogenitura que él tenía, él dijo, ay, ¿de qué me sirve la primogenitura si estoy tan cansado que me voy a morir? Y la cambió así por así. Y es un poco, tal vez, dramático este ejemplo, pero a veces podemos sentirnos así. A veces podemos estar tan cansados que ya no apreciamos las promesas de Dios y se nos olvidan. O estamos muy cansados porque ha pasado mucho tiempo ya y aparentemente la situación se pone cada vez peor y comenzamos a enfocarnos en todo lo que está mal y en lo que parece imposible. Es en esas pruebas largas en las que debemos tener mucho cuidado de buscar al Señor constantemente, de encontrarnos con Él y de mantenernos enfocados en Él. Mantener nuestro corazón fortalecido y animado en el Señor, porque podemos olvidar y soltar aquello que Él nos ha prometido. Muchas veces nuestras situaciones nos dicen, Dios es mentiroso, porque a lo que nos enfrentamos nada que ver con lo que Dios nos dijo. Nuestras situaciones pueden ser exactamente lo opuesto a lo que nosotros esperábamos, pero jamás debemos darnos por vencidos. Debemos tener la certeza de que Dios puede darle vuelta a nuestra situación de la noche a la mañana para cumplir lo que nos ha prometido. Creámosle al Señor y esperemos en Él. Si Dios te ha dado a ti una promesa, no la sueltes. No te desvíes por lo que ves o por las situaciones a las que te enfrentas, porque Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Hay un salmo hermosísimo, el Salmo 27, todo el salmo, bueno, todos los salmos, todo es lindo. Pero este Salmo 27
los versículos 13 y 14. Dice David: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. David dice en este salmo: yo me hubiera desmayado, me hubiera dado por vencido si no hubiera creído. Si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él creía en el Señor, en que Él es galardonador y lo llevaría a una tierra donde hay vida, donde hay resurrección. Él creía en el poder de la resurrección y la vida nueva. Y a veces tal vez nos sentimos como Ezequiel. No sé si tú has leído esta visión que tuvo Ezequiel, que el Señor le dio cuando estaba en el valle lleno de huesos secos, enfrentándose a una situación imposible. Cuando tengas tiempo, léelo, el capítulo 37 de Ezequiel. Pero estando en este valle lleno de huesos secos, el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y lo que en realidad le estaba preguntando era: ¿crees tú, Ezequiel? ¿Crees tú que esta situación tan caótica puede cambiar? Y Ezequiel le respondió: Señor, solo tú lo sabes. Porque parecía algo imposible. Pero Ezequiel sabía que él servía a un Dios que puede hacer lo imposible. Entonces le dijo: solo tú lo sabes, Señor. Y había muchos huesos secos. De hecho, dice que estaban muy secos, desconectados, regados por todo el valle. Y a veces pareciera que así está nuestra situación, incluso que así está la iglesia hoy. Hay varios grupos pequeños esperando en el Señor, sintiéndose muy secos y desconectados unos de otros. Pero el Señor dijo: vivirás. Y cuando llegó el tiempo de que saliera la palabra profética, no fue el Señor quien habló, sino que le dijo a Ezequiel: habla tú, profetizas tú sobre estos huesos. Y cuando Ezequiel lo hizo, sucedió un milagro. Los huesos comenzaron a juntarse, comenzó a salir carne y tendones, y este puñado de huesos inútiles se convirtió en un ejército poderosísimo, el poder de la resurrección de Dios. Leímos que David dijo: creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que nuestro corazón sea como el de David. En el versículo 14 de ese que leímos recién, David nos da la clave para cuando estemos desanimados, a punto de darnos por vencidos. Porque David ya estuvo allí, él estuvo en esa situación, y David nos dice: espera en el Señor, alienta tu corazón, recuerda lo que el Señor ha hecho, recuerda lo que te ha prometido, recuerda la bondad del Señor y lo que el Señor ha hecho en el pasado, porque ciertamente lo volverá a hacer. David le hablaba a su alma y la animaba. Y aquí él dice 2 veces: espera. No te des por vencido, espera, porque ya viene. Es el Señor quien fortalece nuestro corazón para que podamos permanecer firmes, para que soportemos, para que le creamos a Él, para que nos gocemos, para que recordemos quién es Él y que va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Isaías 40, del 28 al 31, dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando clamamos al Señor, Él nos da una fuerza que procede de Él mismo, de su presencia. Nos da una fuerza que procede de su monte santo.
y que no puede ser tocada esa fuerza por las cosas de esta tierra, ni por nuestras circunstancias, ni por nuestras emociones, ni por nuestro cuerpo físico o por otras personas. Es una fuerza sobrenatural la que Él nos da, que nos levanta para que podamos continuar y creer y soportar y permanecer hasta que Él se mueva, hasta que Él cumpla aquello que nos ha prometido. Hoy el Señor quiere fortalecer tu corazón para que tú continúes, para que no te des por vencido, porque Él te va a levantar con esa fuerza que procede de su misma presencia y te va a ayudar a hacer todo eso que tú no puedes hacer por ti mismo, que no puedes hacer solito. El Señor le dijo a Pedro en Juan 21:18, en verdad te digo, Pedro, cuando tú eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieras. Hay momentos en nuestra vida en los que pasamos por cosas que no queremos pasar y sabemos que no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero el Señor nos dice, yo te puedo fortalecer para que puedas atravesar por esto. El Dios eterno está aquí y está allí contigo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Él no se fatiga, Él no se cansa, Él es fuerte y está dispuesto a fortalecernos. No solo físicamente, sino también nuestro corazón. Él va a fortalecer nuestro corazón, así que podemos esperar en Él. Creamos, como lo hizo David en el Salmo 27. Creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Creo en ti, creo que tú, Señor, Él es galardonador de los que buscan tu rostro. Voy a esperar, te voy a dar la gloria a ti, voy a soportar y permanecer y no me voy a dar por vencido. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, el Señor viene. Él se va a mover y se va a mover con poder. Así que esperemos en Él. Él quiere fortalecer nuestro corazón para que nosotros perseveremos hasta el final, hasta el tiempo que Él establezca como el final de la situación, de el tiempo, de lo que sea por lo que estemos pasando. Así que, hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca y que esa fe y ese amor por Él se mantengan encendidos en nuestros corazones. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.